Bienvenidos este nuevo domingo, queridos amigos, a una emisión más de Secretos Milenarios. Agradezco, como de costumbre, al principio de nuestro programa, la producción al señor Jaime Maussan y, por supuesto, en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a nuestro amigo Héctor Quesada. Vamos a iniciar con la interpretación de un símbolo, queridos amigos, muy emblemático de la cultura totonaca. Recuerden ustedes que esta cultura tuvo lugar actualmente también, se ubica en lo que hoy por hoy se conoce como zona del Golfo de México. De hecho, abarca el estado de Veracruz principalmente y una parte del estado de Puebla. Los totonacas fueron ancestros nuestros muy sabios. Bueno, ¿qué puedo decirles del complejo simbólico que pertenece a esta cultura mesoamericana? Podemos encontrar los símbolos que reflejan una sabiduría muy profunda y que es comparable incluso con la que reflejan antiguas culturas milenarias como la egipcia antigua, la china y culturas, por ejemplo, de Europa del Norte, como por ejemplo la celta. Quiero invitarlos a apreciar la primera diapositiva que tengo preparada para todos ustedes. Vamos a la presentación, por favor. Vean ustedes, es la misma escultura de la escenografía. Aparentemente es una figura de barro que contiene algunos símbolos, los identificamos a priori, son de la familia de la especie de símbolos totonacas, sí, pero están trazados a partir de los diseños de la geometría sagrada. La geometría sagrada, recordemos que es el conjunto de formas geométricas cuya vinculación revela a la mente espiritual un mensaje o enseñanza de la ley trascendente y de la verdad absoluta. Yo les comentaba que realizo mis interpretaciones sin ningún antecedente, es decir, sin basarme en la interpretación previa de ningún otro autor. Son figurillas que han sido de hecho interpretadas por primera vez, las más de las veces en este programa, Secretos Milenarios, y queridos amigos, pues no van a ustedes encontrar algún otro tratado simbólico más completo como el que se expone en este programa. Justamente esta disertación me lleva a realizarles el recordatorio que estoy lanzando un programa de patrocinio a todas las personas interesadas en que se revele el significado simbólico del acervo de los grandes museos que poseen piezas procedentes de Mesoamérica. Les comentaba que es algo intrínseco justamente de las piezas que podemos apreciar en los museos y que hoy por hoy constituyen únicamente vestigios mudos de culturas muertas, puesto que nadie ha podido interpretar de esta manera ese simbolismo y ese significado de una manera, por supuesto, particular y también de acuerdo al conjunto, es decir, la interpretación sí por cada una de las piezas, pero también de acuerdo a las culturas y de acuerdo a la generalidad mesoamericana, el entorno y la cosmovisión, y encontrar, por supuesto, esa pauta que nos da origen, ¿verdad?, a la demostración de que la verdad es común a todas las criaturas y seres del universo. En disertaciones anteriores se me ha objetado por algunas personas el hecho de que utiliza la interpretación aplicable a familias de Asia Oriental, por ejemplo, para la interpretación de familias de símbolos mesoamericanos. Yo les he comentado que el simbolismo lo enseñan a través de estas obras maravillosas de arte, ¿verdad?, que quedaron grabados, por ejemplo, a través del modelado en arcilla o a través del grabado y esculpido de la piedra o a través
través del metal, de la pluma, incluso en los campos de cultivo del mundo. Y bueno, son diferentes formas a través de las que los grandes maestros que han avanzado tanto por el sendero del espíritu dejan a todos nosotros estos legados inefables, estas pisadas o huellas a través del sendero, para que los que vamos las observemos y aprendamos de ellas, aprendamos de nuestros grandes maestros precipitadores mentales y utilicemos esas enseñanzas en nuestro beneficio, también para precipitar dones y bendiciones que son tan necesarios para las criaturas limitadas. Usted, querido amigo, seguramente ha estado ya en contacto, en comunicación, ¿verdad?, con los metafísicos, ha practicado seguramente las enseñanzas del maestro Saint Germain, de la precipitación de dones a través de la invocación de la sagrada presencia yo soy. Bueno, pues la verdad que actualmente se ha revelado por los metafísicos a través de Saint Germain es la misma verdad que enseñó nuestro maestro Cristo y justamente la que han enseñado muchos iniciados e iluminados en todo el mundo, como por ejemplo Buda, como por ejemplo los sabios totonacas en Mesoamérica o los antiguos sabios de la cultura chupícuaro, los sabios de Teotihuacán, los mayas, por supuesto los egipcios a través del gran maestro Hermes Trismegisto, que se dice fue también preceptor de Abraham. Y bueno, todo es uno mismo y la verdad es una misma, como nos enseña Cristo, y nos dice la verdad es hoy y siempre. Entonces, la verdad que se nos revela a través de estos vestigios inefables, ¿verdad?, de procedencia mesoamericana, es la misma que nos han enseñado otros maestros de la luz. Y justamente este programa se aboca a la interpretación de estos símbolos milenarios y nos demuestra cómo cuando las criaturas alcanzamos la mente del espíritu, justamente tenemos acceso a esa verdad universal y de esta manera inmutable. Es por esto, queridos amigos, como les reitero, vale la pena interpretar el acervo del Museo Nacional de Antropología, que hoy por hoy permanece mudo. Yo cuando lo visito, leo la interpretación, ¿verdad?, o la explicación en algunos letreros o cartelones. En las paredes también se colocan textos, por supuesto interesantes desde el punto de vista científico de la antropología y de la arqueología. Yo les comentaba que nos hacen una narración explícita sobre la línea de tiempo en la cual aparecieron, sobre la organización política, social, económica, cultural y también, por supuesto, algunos vestigios religiosos, pero no revelan, la ciencia no es capaz de revelar la verdadera cosmovisión de estos pueblos, porque la ciencia es limitada y nunca alcanzará la sabiduría magistral que poseyeron y que enseñaron los grandes sabios mesoamericanos a través de este acervo que nosotros podemos contemplar en los grandes museos del mundo, y uno que podría alcanzar lugares sin precedentes en toda la historia es el Museo Nacional de Antropología, si ese acervo, ¿verdad?, que es de todos los mexicanos y de todos los ciudadanos del mundo, fuese revelado. Si las leyes mentales que utilizaron los grandes sabios chamanes precipitadores fueran traducidas y fueran enseñadas en nuestro beneficio y nosotros de alguna forma las utilizáramos de una manera común, ¿verdad?, aplicando esas leyes mentales de precipitación para equilibrar la energía de nuestro entorno. Y vemos aquí que no ha habido conciencia ni voluntad de los mexicanos en general, ni de las autoridades, ni de los amantes de este acervo maravilloso, porque no se ha hecho posible esa interpretación hasta el momento. Nosotros vemos los descendientes de los pueblos indígenas del sur de Estados Unidos, los pieles rojas, de los Sioux, de los apaches, y vemos que muchas pautas de esa cultura y mucha de esa gran sabiduría permanece viva en esos individuos. Los individuos se identifican y la usan, muchos de ellos, y sin embargo nosotros no lo hacemos. Los antiguos chinos, a través del Feng Shui,
legaron esas enseñanzas milenarias maravillosas y actualmente el Feng Shui es practicado, es enseñado y grandes negocios y muchas familias que lo aplican prosperan y salen adelante porque es la sabiduría ancestral aplicada a la vida hoy y ahora de los ciudadanos del mundo. Y sin embargo, la sabiduría de nuestros grandes sabios mesoamericanos está oculta, parece que está muerta, permanece acallada, porque no hay la voluntad para interpretar y para revelarnos esa verdad y que nosotros la hagamos nuestra como parte de la identidad, que nosotros la utilicemos y que pues fortalezcamos nuestra identidad, como así le digo, querido amigo, de descendientes de esos pueblos tan sabios, ¿verdad? Y bueno, cuya voz ha sido acallada, ha sido silenciada, en parte por la etapa posterior que vivimos, que fue la etapa de la conquista, llamada de la conquista, ¿verdad? Pero bueno, es también tarea, cometido nuestro, hacer que esta voz vuelva a vivir, vuelva a ser escuchada y esta verdad aplicada en nuestro tiempo, en nuestro hoy y ahora. Entonces, pues, ese cometido, queridos amigos, es parte de, es propio de todos nosotros, es un cometido, un deber, una obligación, un derecho, ¿verdad?, de todos los mexicanos, pedir de alguna manera que pues esa sabiduría vuelva a ver la luz y vuelva a ser escuchada. Yo le comentaba en transmisiones anteriores que me he dado a la tarea de interpretar este simbolismo porque yo recuerdo en mi memoria, ¿verdad? Es decir, tengo en mi memoria todavía reciente la etapa que viví como individuo de Mesoamérica y que yo fui un sacerdote en la antigua Tenochtitlan, y también viví en Cholula y tengo en la memoria todas esas vivencias y ahora en esta existencia pues vuelven a surgir como voz imperiosa y un llamamiento a fortalecer nuestra identidad. Ve usted, entonces esa es la verdadera victoria de esos pueblos que fueron acallados por, pues en este caso, los españoles, esas personas que vinieron a destruir y arrasar esas culturas majestuosas. Esa es la verdadera victoria, el que nosotros tengamos conciencia, elevemos la voz y exijamos que sean interpretadas esas piezas del Museo Nacional de Antropología, querido amigo, y pues por esto yo me he dado a la tarea de interpretar y otra razón importante es por la que también, ¿verdad?, lo hago, se debe a que, como yo le he narrado también en programas anteriores, yo tuve un comunicado del espíritu de la Gran Madre Coatlicue y acudiendo en una ocasión al Museo Nacional de Antropología fui llamada por ella y a mí me pidió que yo hablara sobre la verdad de esos símbolos, sobre lo que entraña el simbolismo de ese monolito prodigioso, pero también sobre el significado trascendente, la verdad que está plasmada en las esculturas del Museo Nacional de Antropología. Entonces, pues, como ve usted, me he dado a la tarea, por supuesto, he interpretado ya previamente los símbolos de la antigua cultura chupícuaro por primera vez en el mundo, que revela pues esa geometría sagrada plasmada a través de las piezas de arcilla exhibidas en el Museo Luis Mota Maciel de Acámbaro, Guanajuato. Querido amigo, lo invito a visitar también ese museo. Y bueno, vamos a iniciar con la interpretación de esta escultura. Usted puede verla, es una bella escultura de la cultura totonaca. Aquí lo primero de todo es iniciar con la interpretación del tocado, puesto que es, de acuerdo a las culturas mesoamericanas, la parte de la pieza escultórica que nos revela más sobre los atributos de la representación de este personaje. Vemos que en la parte superior
ostenta esta especie de cenefa de pequeños cuadrados, están unidos. Es una representación muy común en los totonacas y hace alusión al fuego creador de los mundos. No solamente de nuestro mundo físico, querido amigo, como se nos hace ver, por ejemplo, a través de la interpretación del libro sagrado del Génesis, de la Biblia, el Antiguo Testamento, o del Génesis que nosotros podemos interpretar a priori del Popol Vuh de los mayas quiché. Aquí el tocado, esta primera cenefa, esta primera parte, la parte superior, nos habla del fuego creador de los universos y de los distintos planos de causación, que tenemos innumerables especies de criaturas vivas y que hemos perdido la vida y bueno, estamos por así decirlo en otra fase que es la posterior o de la muerte, y que sin embargo la muerte, como lo he sostenido ya innumerables veces, no acaba con nuestra existencia, porque la vida y la muerte constituyen una misma existencia y solamente son fases diferentes de nuestro existir. Entonces, esta cenefa alude justamente al gran fuego creador de los mundos, de los universos y de los planos. Es cuadrado porque, recuerde usted, tiene las propiedades aquí en cierta forma del mundo físico. Usted sabe, como le he comentado, que nosotros, las criaturas limitadas que vivimos en la Tierra, siempre en el espacio-tiempo en el cual nos ubiquemos, estamos delimitados o definidos por los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, y por supuesto por el ser, el no ser, por la vida y la muerte. Esas constituyen nuestras limitaciones y nuestras posibilidades a través de las que estamos llamados a transmutar nuestra esencia terrena y mortal. Son entonces puntos cardinales que definen justo la figura de un cuadrángulo, de un cuadrado, y es por esto que los antiguos sabios, ¿verdad?, identificaban al mundo con esta pieza, esta forma geométrica cuadrada. Entonces, vea usted, es una consecución de cuadrados, justamente, ¿cuánto cree que suman? Justo el número del espíritu por 2. El número universal del espíritu es el 7 por 2, entonces es el número, ¿verdad?, más representativo. Esto quiere decir que estamos hablando de la manifestación prodigiosa del espíritu como creador universal. ¿Ve usted? Esa es la característica. Entonces, desde ese punto de vista, esta pequeña figura está hablando de que es una representación del gran creador de todos los espacios y tiempos. Esa es una esencia, por así decirlo, increada. Ahora, vea usted el símbolo que tenemos a continuación y que he reproducido a mano derecha. Vemos que los símbolos debemos interpretarlos a la inversa de cómo los observamos, ¿ve usted? Porque puesto que este lado, que para nosotros es la derecha, en realidad para la figura es el lado izquierdo y viceversa. Entonces tenemos que aquí del lado derecho, vea cómo esta línea va creando. Esta figura habla de los mundos creados, de los mundos de causalidad y de manifestación, del surgimiento de, bueno, la creación que es infinita y que siempre, ¿verdad?, se crea se manifiesta a través del espacio y del tiempo. Entonces, esta línea amarilla evoca la luz. Aquí lo vemos en el modelado del tocado de la figura, es luminosa, vea usted cómo tiene incluso un contorno, y esto nos hace ver que en realidad la naturaleza es de luz. La luz entonces es la dualidad inicial, esencial, que surge con el vacío y la sombra, es la dualidad original, la luz y la sombra. El todo, por así decirlo,
y el vacío absoluto. Ambas esencias van creando los cuadrantes y los planos de manifestación. Vea cómo crean infinitamente. Entonces, bueno, inmediatamente al manifestarse se crean dos esencias. Una que define, por así decirlo, la forma creada, el contenedor, y otra el vacío del cual emergen las criaturas creadas. Yo le había hecho una homologación a la antigua filosofía taoísta, en donde nos dice que justamente la olla es útil por su vacío interior. El exterior de la olla es solo la forma, ¿verdad? La forma genera la posesión, mientras que el vacío interior genera la verdadera utilidad de la olla. Es así como el padre y la madre dan lugar a la creación. Bueno, pues es una explicación que nos dio el sabio Lao Tse y que se aplica perfectamente a la interpretación de este símbolo. Aquí vemos estas pequeñas esferas en amarillo, yo las coloreé en amarillo. En el modelado de la figura, el relieve, son luminosas también y evocan a la existencia. Es la existencia que parte del fuego, del 7. ¿Ve usted? El 7, dice, es el espíritu de la creación prodigioso. Crea los espacios y tiempos en los planos de causación de los universos de manifestación. Entonces, aquí vemos cómo la existencia puede estar tanto arriba aquí la vemos, como abajo, ¿verdad? En uno u otro plano, en el cielo y también en el mundo. Estamos viendo que este hemisferio corresponde al lado derecho de la figura, aunque nosotros lo veamos de frente, o sea, invertido. Entonces nos dice que la realidad de las criaturas vivas es en realidad ser pues implícitas a dos planos simultáneos de causación, arriba y abajo. Entonces, arriba aquí se identifica como el cielo y el mundo. Esa es la realidad, el mundo físico, la realidad de las criaturas vivas. Nos desenvolvemos en dos planos paralelos y simultáneos. Cristo nos lo enseñó, nos lo dijo: lo que desates en el mundo desatarás allá, y lo que ates aquí atarás también en el otro. ¿Ves? Son dos planos simultáneos. Es el principio en este caso. Fíjese usted, querido amigo, si nosotros homologamos también esta antigua enseñanza a los principios herméticos desarrollados en el Kybalión y procedentes del gran maestro Hermes Trismegisto, identificado por muchos iniciados con el dios To, el antiguo dios de cabeza de ibis de la sabiduría en Egipto. Bueno, él nos decía que hay 7 principios. El de mentalismo. Justamente aquí el de mentalismo se aplica perfectamente y nos dice que el todo es mente y el universo, los universos creados son mentales. Esta sabiduría la aplicamos justo al tocado, es el espíritu creador, es todo, el todo es mente. Este tocado está justamente embelleciendo la cabeza de la creadora, es una mujer, vemos, pero vemos que se aplica el todo, el creador de los universos es mente, es absoluto. Ahora tenemos también al principio de correspondencia. Ya sabemos, se lo acabo de decir, como es arriba, es abajo. Nos enseñó Cristo también: lo que ates aquí, atarás en aquel, ya lo he mencionado anteriormente. Bueno, pues aquí estamos viendo a la derecha en la vida, somos en dos planos, ¿verdad? Es una simultaneidad, y a la izquierda también. Aquí se identifica como el plano de los desencarnados, y el plano de los desencarnados también puede ser arriba y abajo, o el mundo el paraíso o inframundo. ¿Ven? Entonces son precisamente las esferas indican etapas propias de nuestra existencia.
ven de la mente. Entonces, aquí quiere decir que esta deidad, esta representación prodigiosa, pues es mente y es en todos los planos creados, no solamente en el mundo físico, sino el cielo y los mundos de los vivos, el paraíso y el inframundo, que comprende muchos, por así decirlo, universos o muchas dimensiones o planos de almas o de espíritus desencarnados. Entonces vea usted aquí esta figura, este símbolo totonaca, qué profundidad tan asombrosa tiene. Yo nunca he visto ni siquiera un símbolo egipcio antiguo que nos hable sobre los planos de causalidad de esta manera. Sí tuvieron esa enseñanza a través de, pues, de la oralidad, y ahora los conocemos a través del Kybalión. Pero esta forma prodigiosa de interpretar todos los planos de causación, los planos de existencia, pues solamente los he analizado entre los antiguos sabios totonacas y las esculturas prodigiosas, justo que fueron consecuencia de esa cultura. Entonces vea usted, en medio del símbolo tenemos al eje del ser, aquí podemos homologarlo a la suprema presencia yo soy. Yo le he dicho que el eje del ser se limita en la parte superior por el ser y abajo por el no ser, ¿verdad? Entonces, el eje del ser está justamente uniendo a la vida y a la muerte de la creación. ¿Ve? Y esta es una forma muy particular de presentar una cruz. Entonces, no solamente la cruz pues tiene el aspecto como lo hemos conocido, la cruz latina, la cruz egipcia, la cruz celta, la cruz teotihuacana, ¿verdad? Y otras muchas cruces que nos han presentado sobre todo los creadores de agroglifos en los campos de cultivo del mundo. Como la cruz celta, ¿verdad? Tenemos también esta concepción totonaca sobre la cruz, el eje indiscutible del ser. Aquí vemos, tiene una cenefa con las líneas en zigzag. Es la línea del fuego que alimenta la creación, que le da la chispa, la existencia, la potencia, la vida, el calor. Eso lo tenemos a través de la sagrada presencia, el ser. Y aquí vemos este eje vertical, ¿verdad? También tiene una correspondencia con el eje horizontal que separa la vida de la muerte. Es una concepción de la cruz única de los totonacas. En la siguiente diapositiva, vea usted, esta cruz que hemos terminado de estudiar y que nos hace justo una representación de la manifestación del espíritu como creador absoluto de los espacios y tiempo de los planos de causación. Vea usted, tenemos aquí, es la primera representación, ya se la he comentado, se la he explicado. Si nosotros unimos estos símbolos en el centro, tenemos esta figura que es la número 2, y vea usted cómo da lugar justo a uno que es homogéneo, uniforme y está identificado con el principio masculino. Uno homogéneo, uniforme, indiviso. Y da lugar a 2, que está identificado universalmente con el principio femenino. Vea cómo uno es uniforme, no tiene ninguna división amarilla, sino solamente el eje del ser que lo vivifica. Aquí el eje del ser vivifica a 2 de una manera diferente. Al parecer en 2, en el principio femenino, subsisten siempre los polos opuestos, los contrastes, y naturalmente es entonces un principio divisible
que puede ser y no ser de manera simultánea. Recordemos, por ejemplo, la luna. La luna tiene un momento en el que surge como cuarto creciente, alcanza su plenitud en la luna llena y después va justo menguando, decreciendo el cuarto menguante hasta que desaparece o muere. Es la existencia transitoria y, por supuesto, los estados tan asimilables u homologables al principio femenino. Somos luz y también somos sombra, somos pues la plenitud y también el vacío absoluto. Y en el 2, vea usted cómo la existencia se mantiene también por duplicado, no es como en uno. Cuando nosotros unimos estos símbolos, vea cómo ambas esferitas en uno se vuelven justo una sola esfera, mientras en 2 subsiste esa radical diferencia, radical de una forma aparente. Entonces, vemos los 2 principios que son inmanentes a la creación del cosmos. 1, permanente, indivisible, homogéneo. 2, variable, divisible, heterogéneo. Y vemos la segunda forma de cruz que conciben los totonacas. Aquí en este símbolo que habíamos interpretado con anterioridad, se lo hice saber y que tiene gran parecido a la connotación simbólica de la cruz de Isis, es decir, de la cruz ansada. Vea cómo la base, aquí tiene la base o eje del ser en la parte inferior, tiene una forma trapezoidal, de un trapecio, y vemos aquí la proyección hacia el eje horizontal, vea usted, el que separa la vida y la muerte, pero en la cruz totonaca no vemos la segunda parte de esa cruz, es decir, no vemos completamente al eje horizontal ni tampoco la parte superior del eje del ser, porque ambos ejes se unen, es decir, aquí el eje horizontal se une en 2 polos con el eje vertical y vea usted cómo se une a través del arco. Es justamente el mismo desarrollo que presenta la cruz de Isis o la cruz ansada, y sobre esa cruz decía un principio de To, es decir, de Hermes Trismegisto, que, bueno, toda la creación emerge de esa especie de ojillo, de la unión de la forma y del vacío interior, es decir, del anillo luminoso. Y nos decía la enseñanza propia del Kybalión que la creación nace de una especie de saliva de la tierra. En otras transmisiones le he comentado que los grandes precipitadores mentales parecen poder viajar de una manera inmanente a esa dimensión de la niebla y desde ahí poder precipitar en este mundo muchos dones. Incluso los sabios que pueden atraer lluvia fértil viajan continuamente a esa dimensión. En el Códice Florentino dice Fray Bernardino de Sahagún que los antiguos sabios nahuas podían ascender al Tlalocan, es decir, al paraíso de Tlaloc. ¿Ve? Es esa dimensión a la que le hago alusión, la dimensión de las nubes en donde todo existe de forma o manera potencial. Y es también una dimensión o un plano que visitaba la curandera María Sabina. Ella decía que cuando ingería a los niños santos, es decir, a los hongos, que le daban la propiedad de elevarse al paraíso, bueno, ella transitaba en muchas ocasiones por esa región nubosa y que, bueno, posteriormente veía la luz en un plano de suma alegría, de felicidad, donde no había ni vejez, ni enfermedad, ni dolor o muerte, y que todo había pasado ya, y bueno, los espíritus que allí moraban eran muy alegres y que podían ayudarla a precipitar la salud en los pacientes que acudían a ella. Entonces, ese universo, por así decirlo, pues vea usted, aquí también de esa forma está representado, se hace alusión a esa especie de entrada y es un punto
que une justo por el centro a los ejes de una cruz, la vida y la muerte, el ser y el no ser. Aquí se encuentran unidos a través del arco y es la morada del espíritu de belleza, de alegría, de opulencia, aquí representado a través de la forma de un ave. Usted sabe que antiguamente entre los egipcios, los chinos, los mesoamericanos, el espíritu creador universal era representado frecuentemente a través de un ave. Los grandes protectores de los antiguos nahuas, cuando dejaron Aztlán, pues se sabe hacia el 1325, usted sabe que pues fueron motivados e instigados por la voz de un colibrí, de un ave que los llamó, y a través de un canto precioso, en el Códice Florentino se dice que se externaba como un tiuí, tiuí. Ellos, interpretando ese lenguaje, fueron guiados, ¿verdad?, en esa travesía hasta encontrar la tierra prometida, la tierra que les prometió el espíritu, el ave, y sería el lugar donde se fundaría la gran Tenochtitlan. Entonces, aquí vemos entre los totonacas también la representación del espíritu prodigioso manifestador universal, y justo el centro es la cabeza del ave. La sabiduría, el punto más noble, sublime, corresponde a la mente del espíritu de la creación. Aquí vemos cómo incluso están surgiendo entre las plumas, en estas plumas de la cola, ¿verdad?, están surgiendo los brotes de la vegetación. Ve usted, entonces el crecimiento de las plumas de los cabellos se homologa también entre los antiguos sabios mesoamericanos al crecimiento, al surgimiento de la vegetación. Se propiciaba entonces la germinación de las semillas, pero también la salud del pueblo y la salud de los animales, y bueno, la fortaleza, la vitalidad y, como le digo, la fertilidad de todas las especies. Aquí todo esto está manifestado prodigiosamente. Aquí en este símbolo, en el símbolo de la gran deidad que estamos interpretando, pues es el mismo. Vea, aquí se traza perfectamente el trapecio, la forma trapezoidal que tiene la base de la cruz totonaca. Y tenemos al eje del ser indiscutible. Vemos entonces que esta cruz, que está insinuada en el tocado de la deidad, alberga en sí también al otro diseño que es muy común al diseño de las palmas totonacas, un símbolo de gran poder y justo que alude a la manifestación del espíritu, pero es una manifestación conjurada y es una manifestación benévola a la germinación de las semillas, al surgimiento, al nacimiento, a la coordinación de los ciclos biológicos con los ciclos de los astros que rigen nuestra existencia como criaturas limitadas. Vea usted, aquí tenemos nuevamente la representación del tocado en la parte superior, los 14 cuadrángulos que son representativos del espíritu en dos planos. Es la representación del ser prodigioso, de la presencia yo soy, la totalidad, la plenitud, la precipitación de dones, de bendiciones a las criaturas que atraviesan todas estas fases, la de la vida y la de la muerte, pero no únicamente en el mundo físico y en otro plano, sino en los mundos, en muchos mundos físicos que albergan a la creación viva y a los planos infinitos que pertenecen al paraíso. Y lo mismo en su forma opuesta, los planos que albergan a las criaturas que han dejado la vida en muchos mundos físicos y al inframundo. ¿Ve usted? Entonces, esa es la representación, el esquema más complejo que he estudiado en un símbolo sobre la representación de la totalidad. Sí, infinitos mundos, pero también infinitos planos de causación. ¿Ve usted? Entonces, vamos, esa grandeza, esa forma de representar a través de la geometría sagrada esa verdad que fue
fue expresada también, le digo, por los antiguos sabios egipcios a través de las enseñanzas del Kybalión. Bueno, es una cosa sin precedentes, ve usted, entre las culturas mesoamericanas, la cultura totonaca. De verdad que qué forma tan magistral de ese maestro que esculpió esta figurilla, esta escultura, de conocer y además de expresar la verdad. Ve usted, es una manera que evoca, por supuesto, el conocimiento profundo de las leyes mentales y su uso para precipitar dones y bendiciones. Entonces, lo que nosotros conocemos del génesis de la creación a través de la Biblia, el libro sagrado de los hebreos y cristianos, bueno, pues si lo comparamos a esta concepción, ¿qué le puedo decir, querido amigo? A mí me asombra esta concepción solamente comparable, le reitero, con la sabiduría de los egipcios antiguos, de la revelación de los principios, de los 7 principios que podemos todavía rescatar en el Kybalión. Es el principio del mentalismo, el espíritu creador universal. Entre los antiguos hindúes, yo le había hecho esta alusión porque habíamos visto otro símbolo, ¿verdad? Anteriormente esta hacha, vea usted, es también totonaca. Y le decía que aquí en este eje se expresaba también el principio del yo soy. El principio del yo soy como un precipitador de dones, de salud, de vitalidad, y está asociado al principio femenino. Y ese principio nos habla de la iluminación y de la intuición. En este símbolo yo homologué también estas formas a las runas germánicas de los pueblos germanos. Bueno, son símbolos asociados justamente a ese significado, la luz y la precipitación de dones. En este símbolo que estamos nosotros estudiando, bueno, pues se ve el principio de que exactamente como lo enseña el Kybalión, el todo es mente y el universo es mental, procede de un solo creador. Los antiguos hindúes, es decir, los que practican el hinduismo, nos dicen algo parecido, ¿verdad? Nos dicen que Brahma es el sumo creador de los espacios y de los tiempos, de los universos, y que infinitos universos son creados y destruidos simultáneamente. Bueno, es el creador prodigioso. Aquí esta representación en la parte más noble o superior del tocado nos habla de que el universo es mental, el todo es mente. Tenemos también al principio de correspondencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Ya lo he explicado hace un momento. El principio de que todo vibra, ve usted, todo está siempre vibrando, en tanto el eje del ser, en el mundo, en el inframundo, por supuesto, en los mundos del paraíso, en la vida y en la muerte, todo está vibrando, nada permanece inmóvil. Luego tenemos también, querido amigo, al principio de la polaridad. Todo tiene 2 polos, aparentemente, ¿verdad? Son opuestos. ¿Ve usted? Aquí se lo voy a explicar mejor con este antiguo símbolo chino. Nos dice el Kybalión o los antiguos sabios, todo tiene 2 polos, pero en realidad ambos tienen la misma esencia y la misma naturaleza, puesto que son diferentes solo en función del grado. Vea usted, aquí tenemos esta mitad de negro y en blanco. En realidad, el negro y el blanco alcanzan un equilibrio en el centro, ¿verdad? A través de los innumerables grados de gris que separan a uno y otro polo, ambos, el negro y el blanco, que aparentemente parecen ser tan radicalmente opuestos, son en realidad lo mismo y encuentran el equilibrio. Lo mismo aquí, arriba y abajo, se equilibran, ¿verdad?, en el centro. Vea usted cómo aquí yo le puse esta representación del yin yang chino, como aparece en el símbolo totonaca.
ve usted, arriba y abajo, en ambos lados, hacia la vida y hacia la muerte. Si nosotros, querido amigo, pues giráramos este pequeño símbolo, pues encontraríamos que se puede mover de forma pendular, ¿ve usted? Se puede mover también de forma pendular, es decir, a la derecha y a la izquierda. Y de esta forma, de acuerdo a este movimiento pendular, tenemos que alcanza esta dirección, es decir, esta línea inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo mismo que está siendo representado. Entonces, estas esferitas representan la existencia de todos los seres manifestados. Y nos dice el principio del ritmo que todo lo que va tiene que regresar, y lo que regresa es porque de alguna forma fue. Todo tiene un movimiento pendular. Ve usted, la manifestación alcanza su equilibrio a través de la compensación. Nos decían los antiguos chinos taoístas que todo lo que es llenado tiene que vaciarse, y todo lo que ha sido vaciado volverá a llenarse. Todo lo que brilla tiende a ser opacado, y lo opacado tiende a brillar. Entonces, a través de este principio de compensación, encontramos aquí que los símbolos, este símbolo prodigioso en el tocado, ¿verdad?, nos expresa eso. En realidad, la manifestación de los seres creados a través de la existencia representa un principio, un perpetuo ir y venir. Eso es, bueno, ir y venir hasta que nos veamos liberados de las leyes que nos limitan como criaturas. De acuerdo a los antiguos hinduistas, bueno, esto se alcanza a través de la autoconciencia. De acuerdo a los antiguos nahuas, en el Códice Florentino, ¿verdad?, se nos dice que pues el tiempo y el espacio se terminan hacia el quinto sol. Es una verdad pues muy aceptada universalmente, porque 4 soles son los puntos que delimitan justo la manifestación en este plano de las criaturas vivas. ¿Está usted de acuerdo? El ser, el no ser, la vida y la muerte, o el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces son 4 soles, 4 puntos, el quinto corresponde al centro. Cuando la criatura alcanza la autoconciencia y a través del uso de las leyes mentales aprende a liberarse de esas limitaciones, alcanza el quinto sol, y es cuando el espacio y el tiempo efectivamente se destruyen, porque alcanzamos la comprensión de la eternidad, la comprensión de la esencia infinita. Entonces, vea usted, aquí tenemos la homologación perfecta también con los símbolos antiguos chinos. Y tenemos aquí 2 agrogramas o crop circles, vea usted, también visto en perspectiva, ¿verdad? Nos enseña el mismo principio. Aquí vemos que se desarrolla una esvástica. Una esvástica que divide justo los 4 puntos. Aquí esa esvástica está girando hacia lo que es nuestra derecha, pero es la izquierda, porque acuérdese que los símbolos se interpretan de manera inversa. Y esa connotación nos hace alusión a un periodo de depuración, es decir, los ciclos. Aquí vemos la cosecha ya está madura, y entonces a través del símbolo se da o se transmite una energía para que bueno, la tierra pueda regenerarse. Todo lo que ha madurado debe de alguna forma morir, ¿verdad?, cuando se cosecha, y la tierra entra entonces en un ciclo de regeneración, y es a través de la regeneración como se obtiene la compensación a la Gran Madre Tierra. Cuando la primavera está en su inicio, ¿verdad?, en el mes de mayo empiezan a aparecer estos agroglifos o crop circles, y vemos que en este punto todos los símbolos
tienden a transmitir a la tierra energías para fortalecerla en el sentido de que las semillas germinen, las plantas crezcan fuertes, nutritivas. Y cuando el ciclo va terminando, el año va terminando, entonces vemos que los agrogramas también transmiten a través de esa energía sabia de esos seres extraterrestres grandes iluminados, la energía y la fuerza para que la tierra se compense. Es a través de esto, del principio del ritmo. Todo lo que ha ido tiene que regresar, todo lo que vive tiene que morir y lo que ha muerto tiene que volver a nacer. Entonces vea usted, aquí está expresado en el tocado y esa fuerza, esa precipitación dimana a través de los cabellos, aquí lo vemos, tienen esa forma de mechas perfectamente verticales. Entonces, todo lo que surge de la mente creadora, benévola de esta manifestadora, se precipita hacia la creación. Ahora, vea usted, la figura es femenina, indudablemente, y esto quiere decir que alude a una gran esencia femenina. Es una esencia andrógina, por supuesto, porque en ella el principio femenino y el masculino están perfectamente equilibrados. Sin embargo, la representación es femenina. Alude entonces, de acuerdo a mi parecer, a la Gran Madre Tierra, una precipitadora, Gran Madre creadora, que es esa esencia femenina implícita a la creación de la luz y la sombra, de los espacios y tiempos que aparecen como una progresión infinita de la mente del gran espíritu de fuego, del gran espíritu manifestador de los mundos, de los planos de causación, de los universos creados. Aquí vemos sus aretes, son solares, una manifestadora solar. Y vea usted cómo tiene las manos. Entre los hindúes, usted sabe que esa postura de las manos se llaman mudras, y justo vea cómo tiene dos manos derechas. Vea, aquí esta es una mano derecha, pese a que está ubicada en su lado izquierdo, y también tiene la mano derecha donde es propio que aparezca la mano derecha. Entonces, ¿se da usted cuenta? Aparentemente este brazo derecho está volteado y sin embargo la mano aparece perfectamente colocada en su lugar, ¿ve? Es como si este brazo estuviera modelado por detrás, es decir, a través de la espalda, y sin embargo la mano derecha está en su lugar. Fíjese que estuve leyendo, querido amigo, un artículo sobre la ciencia actual y vi un reportaje de una neurocientífica de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y ella decía que el uso de dos manos derechas aparentemente es propia de personas que creen en la magia o en el espiritismo, que es muy común que las personas que practican las enseñanzas metafísicas hoy en día conciban que es posible utilizar dos manos derechas. En efecto, fíjese usted cómo la ciencia, que está en pañales realmente a comparación de la gran sabiduría de los manifestadores y chamanes ancestrales, pues tiene este punto de convergencia o de coincidencia. Son dos planos. Aquí este brazo derecho parece que está modelado desde la espalda, sin embargo la palma permanece en su postura normal, la palma derecha. Y aquí, donde debería de haber una palma izquierda, vemos que aparece una mano derecha. Es justamente porque es una creadora manifestadora desde el plano misterioso de la niebla, desde el plano donde obran los grandes sabios. Si nosotros estudiamos los antiguos papiros egipcios, podemos notar también que en realidad las cosas empiezan a crearse, manifestarse o precipitarse desde el plano oculto. Y decía el libro de To que a través de la saliva de la tierra se gestaba todo. Esa saliva tenía una propiedad de volverse neblinosa, brumosa, justamente desde ese plano. Los sabios que viven en las faldas del volcán Popocatépetl actualmente, que son vulgarmente conocidos como graniceros y que se sabe que
Muchos de ellos pueden precipitar lluvia fértil o alejar incluso las tempestades de granizo para evitar los siniestros y las catástrofes en los cultivos. Se sabe que también, pueden a través de la mente, pues pueden escapar o viajar a ese plano de la neblina o de la bruma, desde el cual pueden manifestar en este mundo físico pues muchas cosas. Ve usted en el libro de Carlos Castaneda, incluso un libro de culto, casi, un libro de lectura obligada para todos los que estamos apasionados de estos temas, pues vemos también que se puede viajar a ese plano, al plano de la niebla. Ahora, vea usted, entonces está manifestando en dos planos de manera simultánea. La palma de la mano la tiene en expresión de decir o decretar yo soy. Ve, de acuerdo también a la homologación que tenemos con, varios mudras de Buda, o la postura de las manos de representaciones de Cristo, por ejemplo, en el Señor de la Misericordia, tiene una postura muy parecida a esta. Eleva la mano y justamente sabemos que en ese momento precipita un milagro o un don. Así lo dice, sabemos que en el Apocalipsis se evocan a 7 milagros de Cristo y 7 expresiones, de yo soy. Y tenemos también que en el Nuevo Testamento Cristo, antes de hacer un milagro, evoca a la sagrada presencia yo soy, verifíquelo. Saint Germain también aparece en algunas imágenes con esta postura. Otros maestros también la mano derecha la dirigen al cielo y es como si ellos decretaran verbalmente yo soy, van a manifestar un milagro. Mientras que la mano izquierda, que es la mano llamada del camino vacío, y en muchas antiguas culturas, por ejemplo, los antiguos samuráis en el código Bushido, por el que se regían ampliamente, decían que ellos en este mundo no tenían nada, pero que eran los precipitadores. Yo no tengo una casa, sin embargo, mi mano, yo soy mi casa, ¿verdad? También. Y precipitan a través de la mano llamada del camino vacío, es la mano izquierda. Aquí, en lugar de que la muestra en señal de precipitar algo, la muestra en idéntica postura, es como si ella fuera, es decir, yo soy en ambos planos de manera simultánea, soy la gran precipitadora, la mente creadora, vamos en la simultaneidad y por supuesto absoluta. Entonces está aquí manifestándose como lo que dice su tocado, que es la gran creadora y formadora, no solo del espacio y del tiempo, sino de las criaturas que viven en diversos planos. Su mente prodigiosa es en todos los planos y universos de causación de manera simultánea. Fíjese usted qué prodigioso decreto está revelando a través de la escultura. Todos nosotros somos precipitadores, queridos amigos. Ustedes todos los días llevan a cabo ese milagro, salen a trabajar por amor a su familia y sus hijos y a veces ustedes mismos se sorprenden de que obren, ¿verdad?, grandes cosas, vamos, en nombre del amor que tienen a sus seres queridos. Entonces, por supuesto, hay grados y poderes de manifestación. Aquí vemos como les comento, a esta precipitadora, su collar tiene a cada lado 4 cuentas, el número de la creación. En el centro tiene esta esfera con un hueco en el centro. Esa es la representación de ella como mente femenina. El hueco en el centro es el vacío que alberga el principio femenino y es la dualidad que llevamos todas las mujeres y todos los seres femeninos. Está sucedida por 2 esferas, en este caso, ¿verdad? Y evocan a la Trinidad. Es la madre generosa creadora,
manifestadora de la creación, de todas las criaturas, y el Padre, unidos a través del Espíritu, el Padre y la Madre unidos a través del Espíritu, que es todo y es nada simultáneos. Aquí vemos esta cenefa que tiene. Aquí vemos que tiene unos pequeños senos, nos hacen alusión a que también es madre alimentadora, nutricia. El espíritu, nuevamente el fuego, como líneas en zigzag, la existencia arriba y abajo, porque es lo mismo, el fuego manifestador, el fuego de la creación, es el mismo que vive en cada una de las criaturas, que vivimos arriba y abajo, en el mundo y el inframundo, en el cielo y en el mundo. Somos siempre uno mismo, es la existencia que anima a cada criatura en lo individual. Esta es esta pequeña esferita, ¿ven ustedes? Y tenemos más abajo otra tercera concepción de la cruz, queridos amigos. Vean aquí cómo estos diseños, líneas en zigzag y cuadrángulos, evocan también la cruz, la parte inferior y la parte superior de una cruz. Es la tercera concepción maravillosa de la cruz, de acuerdo a la mentalidad, al pueblo totonaca. En este momento, queridos amigos, me acaban de indicar que nuestro tiempo se ha terminado. Yo los invito para seguir la interpretación de este prodigioso símbolo totonaca el próximo domingo. Quiero agradecerles a todos ustedes, a mis amigos que me hacen favor de ver, de seguir a través del programa. Queridos amigos, los invito el próximo, los invito también a seguir mis blogs en Google, Abril de Montserrat, mis programas, La Dama del Simbolismo en YouTube y en el canal del señor Maussan, el canal de Tercer Milenio. Les agradezco mucho que me hayan visto el día de hoy y por supuesto los invito a ser hoy y siempre felices.